Capítulo 708. El amor de un padre. Todos se sorprendieron, no tenían idea de por qué Dollar simplemente dejó de pelear de repente. Creían que, si aceptaba el golpe que se le venía encima, terminaría medio muerto. Todos pensaron que Dollar podría tener unas bajo la manga, pero no fue así. La pierna de Quinn golpeó la cabeza de Hansen sin resistencia. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Aunque el golpe de Quinn golpeó la cabeza de Dollar con una velocidad asombrosa y una puntería perfecta, él no se movió. Dollar no se movió ni una pulgada. Era como si Quinn hubiera golpeado una estatua, no un cuerpo humano. Pero con el poder de Quinn, incluso si Dollar fuera una estatua, ahora mismo no sería más que escombros. Y aún así, Hansen permaneció erguido como si Quinn ni siquiera lo hubiera tocado. Imposible. Tenzin Liu se puso de pie y, con los ojos muy abiertos, miró a Dollar que simplemente se había quedado ahí aceptando la patada. No era solo Tenzin Liu quien tenía tal reacción. Todos los que sabían lo más mínimo sobre Quinn y su poder no podían creer lo que acababa de suceder. Se creía comúnmente que el poder de Quinn estaba por encima de todos los demás evolucionados. Era difícil imaginar lo duro que tendría que ser una persona para resistir uno de sus golpes y no inmutarse. Y la propia Quinn estaba igual de sorprendida. Pero aún así, no dejó que eso fuera motivo para refrenarse. Sus hermosas piernas volvieron a patear a Hansen como dos dragones feroces, y de nuevo, no tuvo oposición. Golpeó a Hansen con fuerza, una y otra vez. Quinn siguió pateando, golpeando y azotando. Sus habilidades con las piernas no dejaban espacio para la represalia, en caso de que Dollar hubiera intentado hacer alguna maniobra. Las piernas simplemente le llegaban en una avalancha incesante desde todos los ángulos. La multitud se quedó paralizada ante la escena de cómo ninguno de los ataques de Quinn hacía que Hansen se moviera ni una pulgada. Todo el refugio estaba en silencio. Incluso los otros luchadores humanos que se habían unido al duelo de la divinidad estaban asombrados. El estruendoso sonido de las patadas resonaba por todo el campo de batalla, pero el fuerte cuerpo púrpura de Dollar permanecía inmóvil, como si el huracán de ataques de Quinn no fuera más que una brisa suave. Quinn, que siempre hacía lo que quería y lograba los resultados que deseaba, de repente empezó a parecer un poco nerviosa. Quinn pateó hacia la cara de Hansen, pero se detuvo justo antes de alcanzarla. Todos miraron a los dos. Dollar no se movió, lo único que hizo fue levantar lentamente su mano derecha. Agarró la parte inferior de la pierna de Quinn y ella ya no pudo moverla. ¿Ya me has pateado suficiente? ¿Podemos terminar con esto ya? Preguntó Hansen suavemente, mientras sujetaba la pantorrilla de Quinn. Todos los que escucharon esto se sintieron extraños, y el ambiente cambió. Ya no parecía una pelea en un campo de batalla. Quinn ahora parecía una niña pequeña que le estaba haciendo un berrinche a su padre. Dollar era el padre que le permitía desahogarse antes de llevarla a casa. Aunque era inapropiado, así es como la gente veía la escena después de escuchar hablar a Dollar. La fría y poderosa Quinn ahora no era más que una niña pequeña enfurruñada. Quinn también notó esta extraña atmósfera. Rechinó los dientes y levantó la otra pierna. Giró en el aire y pateó a Hansen. A Hansen no le importó la otra pierna que pateaba y permitió que le golpeara el cuello. Dio un paso adelante, extendió las manos y agarró la cintura de Quinn mientras estaba en el aire. Luego, la levantó a su lado como a una niña pequeña y caminó hasta el borde del campo de batalla. No importaba cuántas veces pateara Quinn, a Hansen no le importaba. Simplemente continuó caminando hacia un lado del campo de batalla. Todos pensaron que sus ojos les estaban jugando una mala pasada. Nadie podría haber esperado que una persona tan tranquila y serena como Quinn participara en una escena tan infantil. La sensación de padre e hija seguía creciendo.
Quinn era la niña que hacía berrinches mientras que Dolor era el padre comprensivo. No discutía con la pequeña, solo le permitía liberar la ira que tenía reprimida. De alguna manera, una frase apareció en la cabeza de muchas personas: el amor de un padre. Todos miraban desconcertados, en particular la gente del salón marcial de Ares. Sus bocas seguían abiertas, sin parecer que fueran a cerrarse pronto. Nadie esperaba que Quinn, que era la jefa del salón marcial, la mujer a la que más admiraban, como una diosa a la que no podían mirar directamente, terminara en una escena como esta. El corazón de Quinn estaba lleno de ira y vergüenza. Nunca pensó que la tratarían así y habría preferido que la mataran. Pero al mismo tiempo, Quinn estaba en shock. Era consciente del alcance de su propio poder y sabía que solo había dos posibles explicaciones para la capacidad de Hansen de resistir sus ataques. En primer lugar, su armadura debía ser increíblemente dura para sobrevivir a su aluvión de patadas. Le costaba imaginar qué tipo de armadura poseía, si es que era tan resistente. O era eso, o simplemente era mucho más fuerte que ella. La resistencia de su armadura no importaría demasiado si sus poderes hubieran estado en un nivel similar. Muchos de los espectadores cultos podían ver esto, y eso le sorprendió aún más que a los Ivalves. Quinn ya había maximizado sus puntos genéticos sagrados. También tenía las mejores artes hipergenéticas. Su poder estaba muy por encima de los límites de la mayoría de los Ivalves normales y, sin embargo, no podía hacer nada. Los que miraban no podían creer ni imaginar lo poderoso que podría haber sido Dolor. Puntos supergenéticos. Debe haber absorbido puntos supergenéticos. De lo contrario, no podría ser tan poderoso. Estos pensamientos pasaban por la mente de mucha gente. El primer santuario de Dios y el segundo santuario de Dios tenían personas que habían matado a supercriaturas y obtenido sus esencias de gen de vida. Pero hasta ahora, aún no se había descubierto un método para absorber las esencias y ganar puntos supergenéticos. La única explicación para el rendimiento de Dolor era que había logrado hacer lo que otros pensaban que era imposible. En el silencio que ahora envolvía la arena, Hansen había llegado al borde del campo de batalla. La arrojó fuera del escenario. Vete a casa y deja de perder el tiempo. No estoy aquí para pelear con humanos. Le dijo Hansen fríamente. Mientras decía esto, era como si todos hubieran dejado de respirar. No estoy aquí para pelear con humanos. Era una frase normal, pero aún así, hizo que la gente no pudiera respirar. La sangre del público comenzó a hervir de emoción. Capítulo 709. La declaración del rey. Además de su nivel de condición física supremo, Hansen llevaba una superarmadura Berserk. También simuló el flujo de energía del cachorro para que su cuerpo no estuviera lejos de la resistencia de la obsidiana. Así fue como logró encogerse de hombros ante los ataques de Quinn. Si no hubiera simulado esa energía, la armadura por sí sola no habría sido suficiente. Después de todo, Quinn sabía cómo usar la fuerza Jin, y ninguna armadura podía resistir todo ese poder. Parece que mi absorción de esencias de gen de vida va a quedar expuesta. Hansen sabía que la exposición sería inevitable cuando se enfrentara al espíritu final, pero no contaba con conocer a Quinn y que se revelara tan pronto. Pero Hansen estaba preparado para que el mundo lo supiera, de todos modos. Estaba interpretando el papel del enigmático Dolor, y nadie podría encontrarlo una vez que terminaran los combates. En las dos siguientes peleas, se enfrentó a humanos de nuevo. Sin embargo, cuando sus posibles oponentes subieron al escenario, no lucharon contra él. Dolor, soy tu fan. ¿Puedo tener tu firma? Un hombre alto de 2 metros se paró frente a Hansen con timidez y le entregó un bolígrafo y un papel. Hansen se congeló por un segundo, esperando otro combate. No esperaba que alguien que había llegado tan lejos renunciara a la pelea y, en cambio, pidiera una firma.
Cogió el bolígrafo y el papel y garabateó su nombre. No le preocupaba que alguien reconociera su letra. Podía controlar su cuerpo lo suficiente como para enmascarar su letra, así que usó un estilo que nadie podría rastrear hasta él. Gracias, gracias. El hombre alto apreció mucho su autógrafo, y luego salió rápidamente del escenario. El segundo oponente humano no era tan fanático como el otro hombre, afortunadamente. Sin embargo, le dijo algo a Ann Senador. Dijo: Buena suerte, Dólar. Tienes nuestro apoyo. Ve y conviértete en un hijo de Dios. Luego, él también renunció a la pelea y salió del escenario. El último oponente del día fue un espíritu real. Ansem lo mató de un solo golpe, lo que hizo que la humanidad fuera súper feliz. Ansem no se quedó mucho tiempo después. Rápidamente se marchó y regresó a la privacidad del Palacio de Cristal. Fang Mingwan nunca había estado tan emocionado. El alma del hombre de los medios ardía con el fuego de una pasión pura. Las palabras de Dalor permanecieron en la mente de muchos, pero destacaron especialmente para Fang Mingwan. No estoy aquí para pelear con humanos. Al regresar a la oficina, Fang Mingwan escribió un artículo llamado No estoy aquí para pelear con humanos, la declaración del rey, y lo publicó. Describía las peleas de Dalor durante los 2 días anteriores. Se aseguró de resaltar la frase más profunda de Dalor. Al final, Fang Mingwan escribió: el rey ha regresado, su espada dirigida a la posición de convertirse en un hijo de Dios. ¿Se convertirá Dalor en el primer hijo de Dios de la humanidad? El día estuvo lleno de fervor y emoción sin precedentes. Tenían esperanzas en la actuación de Dalor en el futuro, esperando que se erigiera como una representación de la posición de la humanidad entre los hijos de Dios. Pero la verdadera conmoción provino de la oficina de la Alianza. La gente normal solo entendía que era fuerte, no entendían del todo el alcance total de su fuerza como otros podrían haberlo hecho. Los oficiales de clase alta de la Alianza sabían que Dalor debía haber absorbido esencias de gen de vida. También sabían que llevaba una armadura de alma de superbestia. Si no fuera así, sabían que no podría haber poseído una defensa tan demencial. Incluso Quen no podía hacer nada ante él y, como resultado, estaban seguros de que así era. Mucha gente estaba emocionada y sentía curiosidad por este acontecimiento. Casi se les hacía agua la boca ante la perspectiva de que Dalor demostrara que los humanos podían absorber esencias de gen de vida. Su curiosidad por cómo lo había hecho era difícil de controlar. Mucha gente quería descubrirlo, pero no sabían cómo ponerse en contacto con el escurridizo Dalor. Casi al mismo tiempo, los líderes de cada facción emitieron un decreto para buscar al hombre tras la máscara, querían encontrar a Dalor. El asunto de la absorción de esencias de gen de vida era una preocupación de la raza humana y crucial para el desarrollo de la humanidad. Tenían que averiguar quién era Dalor, costara lo que costara. Tenían que saber, de primera mano, lo que Dalor sabía. Muchas personas analizaron la información que tenían sobre Dalor, en un intento de predecir quién podría ser. Elaboraron una lista de sospechosos, una que contenía el nombre de Ann Senador. Pero Ansem y Dalor habían aparecido en la misma zona muchas veces, así como en lugares diferentes al mismo tiempo. Esto hizo que su nombre fuera tachado de la lista. No mucha gente poseía un alma de bestia doble. La gente solo sabía que Ansem y Ninjue tenían una, así que nadie consideró esta posibilidad. Ninjue también estaba allí viendo el combate de la divinidad, esto le hizo pensar en algo. Al no estar del todo seguro, no le contó a la gente lo que estaba pensando todavía. El segador acuático vivía dentro de él, y sus pensamientos y su vida estaban en manos de Ann Senador. Si hacía algo que disgustara a Ansem, sería un hombre muerto. Ansem ganó los siguientes combates, lo que llevó a la creación de otro tema importante en la alianza. Todo el mundo hablaba sobre si Dalor podría ser realmente el próximo hijo de Dios.
Se preguntaban si podría vencer al Hijo de Dios de la Luz. Debido a su asombroso desempeño hasta ahora, mucha gente tenía grandes esperanzas en esta posibilidad. Mucha gente a la que no le importaba el combate de la divinidad empezó a importarle mucho más. Cuando la gente veía luchar a Dollar, su ferocidad los atraía y les hacía sentir como si ellos mismos formaran parte de la batalla. Ya no se trataba de una simple serie de combates, era una conquista para obtener gloria para toda la humanidad. Aunque Ansem solo luchaba por sí mismo, para la humanidad en general, estaba haciendo algo que nadie más podía hacer. Estaba cometiendo un acto desinteresado por el resto de la raza humana, pensaban. Aunque Dollar tenía su buena cuota de detractores, todavía esperaban que pudiera lograr la gloria para la humanidad y ganar. Especialmente los ancianos que llevaban un siglo en el segundo santuario de Dios. Habían vivido toda su vida en el segundo santuario de Dios, y durante sus vidas, todo lo que habían oído era lo mal que les iba a los humanos en el combate de la divinidad. Aunque parecían no preocuparse, todavía albergaban en secreto el deseo de que la humanidad sobresaliera y ganara el torneo. Querían que alguien se vengara de los espíritus más que nada. Actuaban como si no les importara porque no podían hacer nada al respecto. Los esfuerzos de cada generación habían llevado a innumerables muertes e incontables lesiones. La decepción era la única recompensa por tales agravios y, por lo tanto, carecían de esperanza. Seguían fingiendo que no les importaba, llegando incluso a hacer bromas sobre el evento. Pero cuando llegó la esperanza, aunque solo fuera un poco, se emocionaron. Y rezaron e hicieron sus deseos a las personas o a la persona que mostraba más promesa. Las personas mayores sentirían una mayor cantidad de gloria. Viejo Ui, ¿has oído hablar del combate de la divinidad de este año? Ese Dollar de ahí es bastante bueno, y tal vez este año sea el elegido. Muchos ancianos emocionados compartieron la noticia de las muchas victorias de An Senador. Más del 80% de los evolucionadores humanos se centraron en el combate de la divinidad por primera vez. Los medios de comunicación comenzaron a informar tanto como pudieron sobre el evento. La mayoría de los informes eran sobre Dollar, su pasado, presente y posibles futuros legados. De la noche a la mañana, Dollar se convirtió en una figura legendaria para toda la alianza. Su nombre estaba en boca de todos. La fama que recibió fue diferente a la que recibió en el pasado. Esta vez, Dollar estaba asumiendo la gloria de toda la humanidad. Poseía un halo figurativo que lo separaba también de las celebridades tradicionales. Ni siquiera el propio Ansem esperaba que las cosas salieran así. Incluso en la base militar, los soldados y oficiales hablaban con avidez de Dollar y del combate de la divinidad. Capítulo 710. Gloria. Victoria. Victoria sin parar. Dollar ganaba una y otra vez, lo que emocionaba a la alianza. Cada vez más gente se entusiasmaba con el combate de la divinidad a medida que aumentaba el interés por Dollar. Aunque había muchas opiniones diferentes, los principales medios de comunicación tenían la esperanza de que Dollar pudiera superar sus pruebas y lograr convertirse en un hijo de Dios, o quizás incluso en el hijo de Dios número 1. Al mismo tiempo, había mucha gente intentando determinar quién era realmente el escurridizo Dollar. Algunas personas creían que era un niño superdotado de alguna gran organización con un talento profundo. Historias inventadas decían que podía caminar el mismo día en que nació. Podía luchar cuando apenas tenía 1 año y admirar a las mujeres con grandes pechos a los 3. Otros tenían la firme creencia de que Dollar se había ofrecido voluntario para alguna superingeniería genética. Creían que los genes de su composición habían sido modificados, lo que le permitía el poder supremo que blandía. Todo el mundo tenía su propia historia y todo tipo de rumores falsos e historias exageradas habían comenzado a extenderse. Se habían publicado muchos artículos y libros, algunos descaradamente falsos, como Los secretos entre yo y Dollar o Atrapado en un ascensor con Dollar.
Estas historias se hicieron bastante populares. Los oficiales y las facciones de la alianza trabajaron incansablemente para averiguar quién era Dalor, pero aún así no pudieron descubrirlo. La forma en que clamaban por información era considerablemente peor que la de la población en general, pero todo fue en vano. Pero cuantas más batallas libraba y ganaba Ansem, más cerca estaba de enfrentarse al temible enemigo Hijo de Dios de la Luz. Y ese momento había llegado, iba a luchar contra él al día siguiente. Personas como Hua Ping habían analizado minuciosamente el resultado potencial del próximo combate, con los datos recogidos de los combates anteriores del Hijo de Dios de la Luz y de An Senador. Había llegado a la conclusión de que Ansem solo tenía un 20% de posibilidades de ganar. Hua Ping y su gente habían estado prediciendo este resultado desde hacía tiempo, incluso antes de que la popularidad de Dalor explotara. Esperaban encontrar una forma en que Dalor pudiera lograr vencer a su último enemigo. Pero en cada una de las batallas del Hijo de Dios de la Luz, mataba a todo lo que se acercaba. Nadie había logrado durar más de un segundo después de que comenzara un combate con él, y estar ante él parecía ser una muerte garantizada. Su velocidad de movimiento era demasiado rápida incluso para verla. Se desvanecía y la cabeza de su oponente quedaba cortada antes de que reapareciera. Era el tipo de enemigo contra el que ningún humano podía enfrentarse. Aunque Dalor era fuerte, su velocidad no era comparable. Era muy dudoso que Dalor pudiera esquivar sus ataques. La razón por la que Hua Ping creía que Ansem todavía tenía un 20% de posibilidades de ganar se atribuía a su armadura. Con buena suerte, una armadura tan robusta podría ser lo que se necesitaba para sobrevivir a uno de los golpes mortales del Hijo de Dios de la Luz. Aunque bloquear su ataque no garantizaba una victoria, todavía proporcionaba una apertura. Era una pequeña posibilidad, pero era una posibilidad, no obstante. Todas las grandes facciones de la alianza realizaron sus propios análisis, pero el resultado de cada uno era considerablemente peor que la predicción de Hua Ping. Veían que Ansem tenía menos de un 10% de posibilidades de lograr la victoria. Sin embargo, en comparación con estas personas de clase alta, la población en general era más esperanzada y optimista. Se esperaba casi que Dalor se convirtiera en un hijo de Dios, y dedicaban poco tiempo a pensar en los resultados alternativos de su combate final. El propio Ansem intentaba no prestar mucha atención, pero era un tema popular que estaba en todos los titulares donde quiera que mirara. Leyó algunos artículos por curiosidad, que le revelaron contra quién iba a luchar. Ansem leyó uno de los artículos de Fan Mingwan. Era un informe que citaba la predicción de éxito de Hua Ping y las razones por las que, lo que le dio a Ansem una idea de lo que debía esperar. ¿Un espíritu rápido? Eso podría ser difícil. Ansem frunció el ceño. Tenía miedo de encontrarse con espíritus rápidos, en particular aquellos que también serían más fuertes que él. Era lo peor de ambos mundos, y blandir tal poder con esa velocidad aterradora realmente haría de Ansem una presa fácil. La posibilidad de victoria era prácticamente inexistente si no podía resistir los ataques del espíritu ni contraatacar. Le recordó al cuervo de la montaña del Pilar del Cielo. Podía matar a los humanos libremente debido a su inmensa velocidad, y él y los que le acompañaron ese día no habían tenido ninguna posibilidad contra él. Los pensamientos de Ansem se alinearon con los de Hua Ping. Tenía que esperar que su armadura fuera lo suficientemente resistente para resistir los ataques del Hijo de Dios de la Luz. Esa sería su ventana. Tengo una superarmadura Berserker. Incluso si es un superespíritu, debería poder bloquearlo, ¿verdad? Ansem estaba sumido en sus pensamientos, y continuó. Si es rápido, eso significa que será más débil físicamente. Los golpes fuertes siempre golpean más fuerte que los rápidos. Si hubieras traído a tu mascota para que luchara a tu lado, toda esta gloria podría haber sido tuya. Anye se acercó a Ansem, con la cena en la mano. Se sentó frente a él,
mientras se leía las noticias mientras comía. Hansen sonrió y dijo: Me habría gustado, pero no tengo una superarmadura. No tengo una defensa como la suya. Y tampoco tengo la capacidad de absorber las esencias de gen de vida como este tipo. Mi estado físico sería demasiado bajo. En un escenario tan pequeño, un superespíritu podría ignorar alegremente a mi mascota y venir a por mí de inmediato. No habría espacio para que yo maniobrara y lanzara exclusivamente a mi mascota sobre mi oponente. Tienes razón, pero el estado físico de ese dólar sigue siendo inferior al del superespíritu. Incluso con una superarmadura, sigue siendo inútil. No podrá golpear al Hijo de Dios de la Luz, por lo que aún perderá. Anya respiró y luego continuó diciendo: Si tu mascota está con él, podría darle la ventaja que necesita para convertirse en uno de los 10 hijos de Dios. Incluso si quisiera prestarle la mascota a dólar, ¿dónde podría encontrarlo? Todas las facciones lo están buscando como locos, ahora mismo. Hansen se encogió de hombros. Anya asintió y dijo: Hemos hecho muchas pruebas con las esencias de gen de vida. No tenemos idea de cómo absorberlas, pero dólar de alguna manera lo ha logrado. A mí también me gustaría saber cómo. Dijo Hansen, mientras seguía comiendo. Al día siguiente, el campo de batalla del refugio humano estaba repleto de espectadores una vez más. El público estaba enardecido, ansioso por ver a Dalor luchar contra el Hijo de Dios de la Luz. Si Dalor ganaba, él mismo se convertiría en un Hijo de Dios. Sería la gloria suprema y uno de los mayores logros de la humanidad. Muchos Xibalbes veteranos también entraron en la arena de batalla, más temprano que la mayoría. En silencio, esperaron a que comenzaran los combates. Sus corazones estaban nerviosos, y nadie deseaba que Dalor ganara más que ellos. Desde personas de 20 años hasta personas de 200 años, esta pelea era un fenómeno cultural. Atrajo a personas de todas las edades y de todos los ámbitos de la vida. Se desconocía cuántos miles de millones de Xibalbes humanos dirigían ahora su atención a esta pelea. Incluso aquellos que decían que Dalor no tenía ninguna posibilidad de ganar todavía rezaban para que pudiera obrar un milagro. Esto no era nada personal. Aunque Hansen personalmente sentía que sí lo era, él representaba a toda la raza humana. Hasta Hansen, ningún humano había llegado tan lejos. Era un verdadero pionero para la humanidad y cargaba con las expectativas de innumerables personas. Esta era su gloria. Ya está aquí. Un fuerte cuerpo púrpura avanzó para entrar en la arena. La ansiedad que templaba el ánimo de la multitud se liberó repentinamente en una llamarada de emoción. Mucha gente había leído los análisis del Hijo de Dios de la Luz. Era un enemigo terriblemente fuerte para cualquiera que se enfrentara a él. Como tal, estaban un poco preocupados de que Dalor no se presentara. Aunque la Alianza había creado la guía de abandono, nadie quería ver a este hombre rendirse en este día. Y afortunadamente, él había llegado. Con calma, caminó hacia el escenario. En ese mismo momento, su cuerpo significaba el mundo entero. Capítulo 711. Batalla con el Hijo de Dios. Tenía el cabello blanco y largo que bordeaba su rostro frío y atractivo. Vestía una túnica blanca con dobladillos dorados, y se acercaba como el Hijo de Dios que era. El mundo entero parecía humillado por su mera presencia. Todos vieron al Hijo de Dios de la Luz entrar en el escenario, y todos se quedaron helados con la respiración contenida. Su presencia opresiva dificultaba que el público lo mirara directamente. Mirarlo se sentía como una blasfemia. ¡Qué guapo! Una mujer no pudo evitar exclamar. Se veía tan sagrado que incluso una mujer de una raza diferente no pudo evitar encontrarlo atractivo. Comparado con la humanidad, el Hijo de Dios de la Luz era como un ser perfecto. Se mantenía casual,
pero emitía un aura sagrada que menospreciaba a todos los demás que lo miraban. El Hijo de Dios de la Luz era de una altura similar a la de Ansem, pero por la forma en que se mantenía, parecía más alto. Era como si estuviera mirando a Dalor desde arriba. Sus ojos estaban llenos de desdén, como si el valor de Ansem fuera menor que el de una hormiga. Los ibalbes que observaban se sentían sofocados. Era como si un montón de rocas se estuviera construyendo lentamente sobre sus pechos y querían vomitar sangre por la boca. Dios dijo, que se haga la luz. Estas palabras salieron de la boca del Hijo de Dios de la Luz. Sus ojos blancos brillaban, como para encarnar al Dios del que hablaba. Decía estas palabras antes de cada pelea. No era nada personal dirigido hacia Ansem, porque miraba a todos de la misma manera, consideraba a todos los que se oponían a él como nada. Con su voz angelical, el Hijo de Dios de la Luz levantó su dedo índice. Era delgado, largo y perfectamente cincelado. Apuntó hacia Ansenador. Un rayo blanco se formó repentinamente en el aire y rebotó en la frente de Ansem, antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar. Ansem parecía como si le hubieran disparado con un tiro perfecto en la cabeza. Su cuerpo se inclinó hacia atrás después del disparo, y se derrumbó como un castillo en el suelo. El impulso lo alcanzó y lo deslizó una buena distancia hacia atrás. Los humanos que observaban la pelea guardaron silencio y de repente se sintieron terribles. Dolar ni siquiera pudo resistir un ataque a distancia que provenía del dedo del Hijo de Dios de la Luz. Las personas que habían investigado al Hijo de Dios de la Luz mostraron sonrisas irónicas mientras sacudían la cabeza. Sabían que esto iba a suceder, pero aún así, no podían evitar sentirse mal. Los ataques del Hijo de Dios de la Luz eran demasiado rápidos y los humanos no tenían ninguna posibilidad de esquivar los rayos blancos emitidos por sus dedos. De repente, el cuerpo colapsado de Dalor se movió. Se puso de pie de nuevo y se tocó la cabeza. Su casco púrpura oscuro tenía una hendidura circular en él. Era casi como un agujero de bala, pero no lo atravesó por completo. Coin. Gritó la gente, con renovada alegría. No podían expresar con palabras su repentino alivio, y todo lo que podían hacer era corear su nombre al unísono. La frente de Ansem se iluminó con dolor. Ya había lanzado el flujo de energía del Rey Hormiga para aumentar su defensa dentro de su armadura de Rey Hormiga Berserker, y aún así, el ataque del Hijo de Dios de la Luz casi lo había atravesado por completo. Su enemigo era más fuerte de lo que había imaginado, y ciertamente creía que era un superespíritu. Lo más probable es que fuera más fuerte que una supercriatura. El poder del Hijo de Dios de la Luz estaba de hecho al nivel de una supercriatura, pero su sabiduría superaba con creces la de ellos. Cuando el Hijo de Dios de la Luz levantó el dedo antes, Ansem ni siquiera pudo ver el rastro del rayo. Sin verlo venir, no pudo reaccionar ante él. Antes de que se diera cuenta de que le estaba disparando a la frente, ya era demasiado tarde. El Hijo de Dios de la Luz vio a Ansem sobrevivir a su ataque de rayo, y se sorprendió de que la cabeza de Ansem no hubiera volado. Levantó los labios y dijo burlonamente: «No está mal. Para no ser asesinado por mi rayo, tu vida debe tener muchos logros». Si puedo matarte, eso será solo uno más para la cuenta. Ansem sacudió la cabeza. El rayo era increíblemente poderoso. Aunque su casco lo bloqueó, su cabeza todavía sufrió una conmoción cerebral. También le dolía el cuello, muy probablemente por un latigazo cervical por el impacto repentino. El Hijo de Dios de la Luz tenía una sonrisa desdeñosa y dijo: «Humano ignorante, ese primer golpe fue solo una gota del pozo de mi poder. ¿De verdad crees que tienes lo que se necesita para competir contra mí?» Sí, porque si eso fue una indicación, debes tener un pozo bastante pequeño. Después de eso, Ansem corrió hacia el Hijo de Dios de la Luz con el puño levantado. Pero después del primer paso de Ansem, el Hijo de Dios de la Luz volvió a apuntarle con el dedo. El rayo blanco logró golpear la cabeza de Ansem una vez más.
La sangre goteaba de debajo de su casco. Todos se sorprendieron, la sangre les decía que las cosas no iban muy bien. Demasiado fuerte. Esto no es algo contra lo que los Meros y Bolvars puedan luchar. Con tal velocidad y poder, no hay forma de que pueda ganar. Mucha gente tenía pensamientos similares, mientras los rostros del público palidecían. Aunque el Hijo de Dios de la Luz no iba tras ellos, todavía se sentían desesperados después de ver su poder dominante. El cuerpo de color púrpura oscuro se levantó una vez más. El casco tenía otro agujero de bala, y esta vez lo había atravesado por completo, causando que la sangre se filtrara del golpe. Era una vista aterradora. ¿Eso es todo lo que tienes? Ansem miró al Hijo de Dios de la Luz, mientras la sangre en su cuerpo bombeaba más rápido al compás de su corazón. Ansem no sentía miedo, solo emoción. Vio el destello de esperanza, el que lo guiaría para derrotar al Hijo de Dios de la Luz. Los ataques del Hijo de Dios de la Luz no lo dañaron gravemente. Aunque el rayo atravesó su armadura, el poder no fue suficiente para dañar su cuerpo de glifo de gárgola. Había lanzado el flujo de energía del cachorro de oso para fortalecer su cuerpo aún más. La mayor desventaja de Ansem en este momento era el hecho de que estaba usando el Sutra de Dongsuan para lanzar varios flujos de energía diferentes a la vez. No podía luchar mucho más, así que tenía que encontrar una manera de terminar la batalla pronto. No podía arriesgarse a colapsar por el agotamiento. Dio otro paso adelante con una mirada de seguridad. Levantó el puño de nuevo con la intención de golpear al Hijo de la Luz de Dios. El rostro del Hijo de la Luz de Dios se veía feo, casi como si estuviera furioso. 5 dedos ahora apuntaban a Ansem, y otros 5 rayos de luz atravesaron el cuerpo de Ansenador. El cuerpo de Ansem salió volando, su sangre como flores en el aire. Algunas espectadoras sensibles se taparon la boca mientras las lágrimas caían de sus ojos. Con más sangre filtrándose por sus heridas y las lágrimas de su armadura, Ansem logró ponerse de pie una vez más. Esta vez no dijo nada, solo intentó golpear de nuevo al Hijo de la Luz de Dios. Los ojos del Hijo de la Luz de Dios se volvieron fríos al disparar otros 5 rayos de luz. Ansem trató de esquivarlos, pero los rayos eran demasiado rápidos. No pudo esquivarlos y, de nuevo, aparecieron 5 agujeros sangrientos más en su armadura. Pero esta vez, Ansem no cayó. Sus piernas grabaron 2 profundas marcas en el duro suelo de la arena. Ansem usó sus manos para mantener el equilibrio y no caerse. Aunque las cosas parecían terribles, no cayó. La sangre seguía goteando. Capítulo 712. Levántate. Al ver que Ansem todavía se las arreglaba para mantenerse de pie, los pechos de muchas personas se sintieron pesados por emociones reprimidas. Cuando el Hijo de la Luz de Dios volvió a mirar a Ansem, ya no había desdén en su expresión. En cambio, miró a Ansem con respeto. Consideraba que el Dalor al que se enfrentaba era un oponente genuino. Ahora, te trataré como a un verdadero enemigo. Puedes rendirte ahora, si quieres. Si eliges no hacerlo, entiende que no te permitiré vivir. Ofreció el Hijo de la Luz de Dios, sin dejar de mirar a Ansenador. Ansem no respondió, solo levantó el puño para intentar golpearle de nuevo. El cuerpo del Hijo de la Luz de Dios finalmente se movió. Todo su cuerpo se convirtió en luz y se teletransportó frente a Ansenador. Varios rayos de luz fueron lanzados y se unieron para golpear a Ansenador. Ar. El cuerpo de Ansem fue lanzado por los aires mientras más y más sangre comenzaba a brotar del interior de la armadura púrpura oscura como una peonía roja. El cuerpo de Ansem se estrelló contra el suelo con un fuerte golpe. Ni un solo sonido salió del público que observaba, ya que el poder del Hijo de la Luz de Dios los dejó a todos impactados. Pero en sus corazones, la tenue llama de la esperanza aún no se había extinguido por completo. Levántate. La gente coreaba esta frase en sus corazones pero no se atrevía a gritarla en voz alta.
Sentían que sus esperanzas eran lastimosas, y nada más que falsas esperanzas. Pensaban que era como tratar de encender una cerilla en un tifón. Esperaban que la cerilla pudiera seguir ardiendo, pero temían que si decían algo, su fuego se apagaría. Aunque no hablaban, sin embargo, seguían entendiendo su inutilidad. El viento mismo era lo que extinguiría una cerilla encendida dentro de un tifón. Pero Ansem no era una pequeña llama. Se puso de pie. Unas cuantas grietas trazaban y adornaban delicadamente su armadura, con sangre filtrándose a través de ellas. A pesar de sus heridas, se puso de pie con rectitud desafiante. Volvió a agitar su puño hacia el Hijo de la Luz de Dios. El Hijo de la Luz de Dios resopló y se movió. Los rayos de luz fueron lanzados de nuevo y todos golpearon el cuerpo de Ansem, lo que provocó aún más derramamiento de sangre. Ansem intentó esquivarlos, pero de nuevo, su enemigo era demasiado rápido. No podía ver los ataques y, como resultado, no podía esquivarlos. Fue derribado repetidamente, pero nunca se quedó allí. Cada vez que era derribado, se levantaba de nuevo. Su armadura estaba cubierta de una gran cantidad de marcas. Su armadura púrpura oscura ahora estaba teñida de rojo por su sangre. Deja de luchar, ríndete. Gritó una mujer con voz suave. Intentó contenerlo, pero ya no pudo. Con una voz tan suave como una oración, suplicó. No quería ver a Dalor sufrir una muerte lenta y brutal. Ansem no podía oír su voz e incluso si lo hubiera hecho, no le importaría. Se veía mucho peor de lo que realmente se sentía. Si hubiera estado usando una armadura ordinaria, habría muerto mucho antes. Bajo los ataques constantes, la armadura se habría roto hace mucho tiempo. La armadura del Rey Hormiga Demonio tenía una gran capacidad de recuperación, sin embargo. Ansem simuló el flujo de energía del Rey Hormiga, lo que le permitió absorber el daño que se le estaba infligiendo y no romperse por completo. El daño que había recibido antes se curó antes de que sufriera el último golpe. Esto fue lo que le permitió a Ansem levantarse una y otra vez. Sin la protección de la armadura del Rey Hormiga, se habría hecho pedazos. Ansem, que había sido derrotado de nuevo, se levantó una vez más. Levantó el puño, pero nunca pudo acercarse lo suficiente al Hijo de la Luz de Dios para siquiera tocar la tela de su vestimenta. Ansem no estaba siendo imprudente, pero el Hijo de la Luz de Dios era demasiado rápido y simplemente no podía seguirle. Si no hubiera sido capaz de soportar los ataques, entonces su incapacidad para derrotar al espíritu habría estado asegurada. Ansem necesitaba entender el patrón de ataque del Hijo de la Luz de Dios. Si pudiera tocarle, podría tener lo necesario para vencerle. La formación de Go Celestial permitía la predicción del patrón de ataque de un enemigo. Podía reaccionar antes de que empezaran a atacar, e incluso esto le permitía esquivar las balas. Cuando el oponente empezaba a disparar, sería demasiado tarde, por supuesto, habría que esquivar justo cuando se levantaba el arma. El Sutra Dongsuan también podía hacer esto, pero quizás de manera aún más efectiva. El Hijo de la Luz de Dios era demasiado rápido, sin embargo, y Ansem ni siquiera podía ver cuando elegía levantar sus dedos pistola. Por lo tanto, Ansem tenía que analizar el patrón de ataque del Hijo de la Luz de Dios. Si se tratara de cualquier otra persona, hacerlo habría sido imposible. Pero Ansem tenía el aura Dongsuan. La había estado usando todo este tiempo para observar el flujo de energía de su enemigo. La energía se movía antes de que lo hiciera el cuerpo, y la energía dentro del Hijo de la Luz de Dios no podía mentir. Ansem tenía que aprender mejor su flujo de energía para poder predecir los movimientos del espíritu y evadir antes de que desatara un ataque. Ya casi estoy, solo necesito un poco más de tiempo. Ahora, el flujo de energía del Hijo de la Luz de Dios estaba empezando a aparecer más claramente para Ansem Ador. Pronto, sería capaz de predecir cada uno de sus movimientos.
pero los humanos que observaban solo podían ver cómo lo derrotaban repetidamente, sin que aparentemente hubiera ningún avance. La gente sentía que sus corazones se rompían lentamente mientras veían la sangre pintar su armadura. Hansen fue golpeado por los rayos blancos una vez más. Se estrelló contra el suelo de cabeza, con el casco incrustándose en el suelo de la arena mientras se deslizaba unos metros más. Su cabeza había formado una trinchera en el suelo, lo que impactó a la gente que observaba. Este golpe a Hansen fue el mismo que antes. No era mortal, pero su cuello ya estaba lesionado y le costaba ponerse de pie de inmediato. Giró el cuello unas cuantas veces primero para aliviar el dolor. Pero este movimiento, para la gente que observaba, tensó sus esperanzas suspendidas. Todo lo que podían ver era a Hansen siendo derrotado otra vez, ahora incapaz de levantarse. Pensaban que se había roto el cuello, a pesar de su impulso de seguir la lucha. Pensaban que se estaba muriendo. Era como si fuera solo su voluntad la que le hacía volver a por más. Incluso aquellos a los que no les gustaba Dollar estaban tensos. Dollar, levántate. Nadie sabía quién había empezado, pero todos los humanos presentes comenzaron a corear esas palabras. No importaba si era por lástima o si Dollar podía siquiera oírlo, pero querían gritarlo en su honor. No querían creer que estuviera muerto, querían verle ponerse de pie. Y mientras se mantuviera de pie, sabían que había una posibilidad de victoria. Hansen no podía oír lo que decían, y solo dobló el cuello para sentirse un poco mejor. Pero después de eso, eligió ponerse de pie. Por supuesto, los demás pensaron que le habían dado el estímulo necesario para desafiar a una muerte inminente y volver a la refriega. Con gran entusiasmo, ahora empezaron a sentirse emocionados. Los cuerpos de unos cuantos vibraron al liberar la tensión. Incluso Queen, que odiaba a Dollar hasta la médula, ahora se sentía entusiasmada. Apretó los puños y aunque no lo dijo con el resto, coreaba en su corazón y esperaba un final feliz. Dollar. Fang Mingwan también estaba viendo el combate. Normalmente, podía hablar mucho al comentar un combate, pero no podía hacerlo en este día. Lo único que se le ocurría decir ahora era llamar por el nombre de Dollar. El Hijo de la Luz de Dios era poderoso como una deidad antigua, pero sus ojos revelaron de repente un destello de pánico, se dio cuenta de que el cuerpo de Hansen se estaba recuperando una vez más. Aún más aterrador era el hecho de que no podía golpear la misma herida 2 veces. Capítulo 713. Ahora comienza la verdadera pelea. Hansen ahora había leído el flujo de energía del Hijo de la Luz de Dios. Siempre que su enemigo recurría a la energía, Hansen podía calcular el momento exacto en que haría su próximo movimiento. El Sutra Dongsuan ahora estaba comenzando a demostrar su valor. Hansen quería esquivar los ataques del Hijo de la Luz de Dios incluso antes de que fueran ejecutados y luego llevarlo a la posición exacta en la que quería que estuviera. Al hacer esto, había mejorado enormemente la predicción y la formación. Desde el principio hasta ahora, eso era lo que Hansen había buscado lograr. Pero el Hijo de la Luz de Dios era demasiado rápido y los intentos de Hansen eran deficientes como resultado. La multitud no podía ver nada de esto, pero Hansen estaba haciendo algo. Sutilmente, estaba evitando que el Hijo de la Luz de Dios lo golpeara en el mismo lugar 2 veces. Ahora que Hansen estaba familiarizado con el flujo de energía del Hijo de la Luz de Dios, sus habilidades de predicción y formación estaban mejorando cada vez más. El cuerpo del Hijo de la Luz de Dios era como un rayo, y repetidamente cortaba con sus letales rayos blancos. Ni un solo golpe alcanzó a Hansen, pero aún así, cada evasión se lograba por apenas unos milímetros. El Hijo de la Luz de Dios estaba estupefacto, incapaz de creer que Hansen hubiera logrado esquivar sus ataques repetidamente. Lo esquivó. Los ojos de Hua Ping se iluminaron. Esta era la primera vez que veía a Hansen esquivar los ataques del Hijo de la Luz de Dios.
Tencent Liu y el resto también lo vieron esquivar el ataque y todos quedaron impactados. Dólar había recibido mucho daño y, en todo caso, debería estar en peor forma ahora que antes. Pero ahora, después de todo el daño que había sufrido, había logrado evadir un ataque del Hijo de la Luz de Dios. ¿Coincidencia? Todos se preguntaban. El Hijo de la Luz de Dios no podía creer lo que había sucedido, así que comenzó a moverse de nuevo y a usar el rayo para atacar a Ansem una vez más. Todos los que vieron su siguiente ataque no pudieron decir si Dollar podría esquivarlo de nuevo. Aunque la gente creía que su esquiva anterior fue puramente una coincidencia de Dollar, todavía estaban rezando para que ocurriera algún tipo de milagro mientras veían la pelea. Lo esquivó de nuevo. Dollar esquivó el ataque del Hijo de la Luz de Dios. Fang Mingwan estaba abrumado de emoción y saltó de su taburete. Aquellos que se habían sentido decepcionados por cómo había ido la pelea hasta ahora, de repente sintieron el reencendido de un fuego cálido. Estaban sintiendo esperanza una vez más. Con los ojos bien abiertos, prestaron especial atención a la arena. En cuanto a las chicas que derramaron lágrimas antes, sus arroyos alados cesaron. Secándose los ojos, se animaron y volvieron a centrar su atención. Imposible. El rostro del Hijo de la Luz de Dios de repente se veía adusto. Su cuerpo brillaba con una luz sagrada que consumió lentamente todo su cuerpo. Levantó los 10 dedos y los apuntó a Ansem. Lanzó apresuradamente 10 rayos al hacerlo. Ansem comenzó a mover su cuerpo como un borracho que gateaba por la calle. Se veía muy inestable, pero dentro de esos extraños movimientos, Ansem logró esquivar cada rayo. Y durante el tambaleo de Ansem, se acercó cada vez más al Hijo de la Luz de Dios. Esto enfureció al némesis de Ansem, ya que él y su cuerpo de aspecto sagrado seguían lanzando rayo tras rayo, tratando de matarlo. Los ojos de la multitud se abrieron cada vez más, observando el escenario. Apenas podían creer lo que estaban viendo. El Hijo de la Luz de Dios, que antes se veía indestructible e impecable en su compostura, ahora era incapaz de infligir daño a Dollar. Aunque todavía había algunos rayos que rozaban a Dollar, tales golpes no eran lo suficientemente graves como para frenar su avance, y en ninguna parte crítica de su cuerpo se infligió daño. Los rayos tampoco perforaban su cuerpo como antes. La posibilidad de que el Hijo de la Luz de Dios golpeara a Ansem se hizo cada vez menor. El Hijo de la Luz de aspecto sagrado, que antes no podía perder, comenzó a temblar. Su rostro anhelaba una violencia salvaje. Su calma compostura de antes se había evaporado, y su mirada bulliciosa no se encontraba por ningún lado. ¿Go celestial? ¿Es esto Go celestial? Kill Dollar realmente era el mismo Dollar. ¿Realmente se puede usar Go celestial contra el Hijo de la Luz de Dios? Alguien reconoció la habilidad que estaba usando Ansem, o eso pensaron. Después de observar más de cerca, notaron cómo parecía asemejarse a Go Celestial, pero diferente de alguna manera. Se veía incluso mejor que el Go Celestial de Queen. No es de extrañar que Queen no tuviera ninguna oportunidad contra Dollar. Dollar también es bueno en Go celestial, incluso podría ser mejor que Queen. Pensé que solo Queen conocía Go celestial. ¿Cómo lo sabe también Dollar? ¿Y cómo es su versión incluso mejor? El Go celestial de Dollar parece extraño y, de hecho, es diferente del verdadero. Todos hablaban de ello, e incluso Queen miró la escena de forma extraña. Aunque se veía similar, ella sabía que no estaba usando el verdadero Go celestial, y la diferencia entre los dos era algo que solo ella podía decir con absoluta certeza. Incluso si no era Go celestial, lo que Queen vio era una habilidad que era mejor que su propio movimiento característico. ¿El mundo tiene una habilidad de formación mejor que Go celestial? Queen no quería creer esto, pero por lo que sus propios ojos le decían, tenía que hacerlo. Si Queen estuviera en los zapatos de Ansem en este momento y usara Go celestial, no habría podido esquivar los ataques del Hijo de la Luz de Dios. Lo que estaba haciendo Dollar era inequívocamente mejor.
La gente estaba perpleja, después de haber visto cómo las tornas cambiaban de esta manera. Dólar estaba siendo devastado antes, pero ahora, el Hijo de la Luz de Dios era incapaz de hacer nada. $1 solo podía esquivar por el momento, al menos no estaba siendo herido. Si pudiera mantener esto, podría tener una clara oportunidad de ganar. Hansen llevó su Sutra Dongsuan al máximo. Usó el aura Dongsuan para sentir el flujo de energía del Hijo de la Luz de Dios y, al mismo tiempo, continuó evadiendo los ataques increíblemente rápidos de su enemigo. Lo que los demás vieron fue increíble. Era como si Dollar pudiera predecir qué movimiento venía después y siempre se mantuviera un paso adelante. Incluso el propio Hijo de la Luz de Dios se sorprendió, incapaz de comprender cómo el humano que tenía delante podía predecir cada uno de sus movimientos. Era como si el humano estuviera mirando directamente en su alma y entendiera todo lo que pensaba. El poderoso Hijo de la Luz de Dios comenzó a albergar dudas en su corazón. Cuando miró a Hansen, ya no pudo mantener su mirada de supremacía. El cuerpo rojo púrpura frente a él parecía inalcanzable, y parecía como si su enemigo humano tuviera una espesa niebla o bruma que lo ocultaba de su visión. El Hijo de la Luz de Dios de repente se arrepintió de torturarlo al principio y de cómo no simplemente hizo volar al humano justo cuando comenzó la batalla. Ya no se preocupaba por el combate de la divinidad, todo lo que quería hacer en este momento era matar al humano que lo amenazaba. Pero no pudo. Ahora comienza la verdadera pelea.